Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser. Quino en Mafalda. Los estudiantes de todas las épocas han encontrado en sus mentores no solo conocimiento, sino comprensión a su inquietud por descubrir, estar en movimiento y sorprenderse de lo que les rodea. El docente es llamado a mostrar su ser en cada acto de amor con el que enseña a leer, escribir, aprender los conocimientos disciplinares y a desarrollar cada una de las competencias que darán soporte a lo largo de la vida de sus estudiantes. Charlemos con dos profesores que han tenido contacto directo con alumnos y maestros de educación básica y que han sido promotores incansables de un buen uso de la tecnología en el aula. Sus trabajos son ampliamente reconocidos en este campo. Roberto Ceguera fue profesor fundador de la Universidad Pedagógica Nacional. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación y del grupo Educreativos. Ha participado en el Día Mundial de Scratch como coorganizador y tallerista desde 2009 y en congresos, simposios y eventos educativos como Pandillas Científicas y Papirolas, entre muchos otros. Atiende grupos de estudiantes desde preescolar hasta preparatoria en las materias de computación y robótica con un enfoque de educación integral. Personalmente, admiro a Roberto Ceguera por la calidez y compromiso que tiene con su familia, sus estudiantes y sus amigos. Es un educador en todos los sentidos que busca innovar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje que llevan su dosis de sorpresa y alegría. Roberto, desde el estado de Morelos, coméntanos, ¿cuál es la idea focal que impulsa tu trabajo? Y compártenos un ejemplo de actividad de aprendizaje que estés llevando a la práctica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Oseguera Ruiz. Mi trabajo como maestro frente a grupo consiste en motivar a los niños para que adquieran habilidades de pensamiento a través del aprendizaje de códigos de programación y análisis. Para programar se requiere de acomodar, sintetizar, analizar, etc. Cuando el niño aprende a resolver algoritmos matemáticos, será capaz también de resolver cualquier problema que se le presente, ya sea de matemáticas, pero incluso de la vida cotidiana. Muchas gracias. Ahora te pedimos que nos compartas un ejemplo de actividad de aprendizaje que estés llevando a la práctica con tus estudiantes. Programar suele ser un tanto abstracto, por lo cual se vuelve difícil. Sin embargo, con el uso de Scratch, que es un lenguaje de programación muy sencillo, programar se convierte en una actividad divertida, pues los alumnos hacen un dibujo al cual le agregan movimiento y escenarios diversos. Con cada comando, el niño ve cómo su personaje cobra vida. Por otro lado, si agregamos que con Scratch también podemos programar robots, la programación se convierte entonces en una actividad totalmente concreta, con la cual cada comando se puede ver, palpar y sentir. Algunos de los proyectos que he desarrollado con mis alumnos a través de varios años y que pongo a su disposición son piano con frutas, dibujos y materiales diversos, semáforos con pluma, automóviles, desarrollo de videojuegos y control para los mismos, diversos robots con material reciclado, casas inteligentes. Gracias, Roberto, por compartir estas posibilidades que son ya realidades. Por favor, un mensaje a los participantes de este programa de Cultura Digital para la docencia. Queridos maestros y maestras, les invito a innovar, les invito a hacer uso de las herramientas informáticas, les invito a aprender cosas nuevas y aplicarlas en el aula con sus alumnos. Les invito, por último, a desarrollar en sus alumnos la habilidad de dejar de ser consumidores y se conviertan en hacedores. Si alguno de ustedes tienen preguntas, con todo gusto pueden ponerse en contacto conmigo a través de la doctora Yolanda Campos. Felicidades. Muchas gracias, Roberto Ceguera, por tu participación y tu ejemplo de entusiasmo y creatividad. Ahora saludamos con mucho cariño a Roberto Sayavedra. Roberto Sayavedra es un educador y difusor incansable de la ciencia.
lo que le ha hecho acreedor al Premio Nacional de Divulgación 2015, otorgado por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Es autor de libros de ciencia y física de preescolar a bachillerato, de artículos y revistas de divulgación científica y de talleres en los que ha propuesto estrategias didácticas para que los niños y jóvenes descubran el valor de la ciencia en sus vidas. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación y del Grupo Educreativos. Ha sido responsable de proyectos educativos en torno a la ciencia y tecnología en educación básica y media superior, así como en la formación docente. Atendiendo a la educación integral de mis hijos, conocí a Roberto en eventos de la revista Chispa, en los que él organizaba encuentros de niños con científicos. En dichos encuentros, los pequeños ponían en verdaderos aprietos a los investigadores al formularles preguntas inesperadas. Mi primer acercamiento a la computación educativa fue con él, en un taller de logo. 2 excelentes estrategias inolvidables que agradezco mucho a Roberto. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Te pido amablemente que nos comentes cuál es la idea focal que anima tu trabajo y también que nos platiques una estrategia didáctica que utilices con tus estudiantes. Pues comencemos con la estrategia. Vivimos con esto de las tecnologías de la información y la comunicación momentos en los que las personas tienen, digamos, afectados o son alterados en lo que comprenden por espacio y tiempo. No falta quien luego recurre al teléfono como para estar en contacto con su interlocutor y de forma inmediata. Eso es lo que están esperando los alumnos y nuestros amigos cuando tengo yo la oportunidad de trabajar en ellos en talleres de ciencia. Platico la anécdota. La anécdota fue hacer volar cohetes de vinagre con bicarbonato. Entonces yo recurro a materiales que están en la red y estos materiales o láminas dan explicación de todo lo que hay y qué se necesita para hacer volar un cohete de vinagre con bicarbonato. Y empieza el momento que yo llamo de empatía. Ponernos en los zapatos de los alumnos, que se pongan a leer y que me demanden bajo conversaciones los materiales y cuál va a ser su estrategia para hacer volar aquel cohete de vinagre. Resulta muy interesante porque deme vinagre y le digo, pon las manos, te voy a dar el vinagre. No, ¿cómo en las manos? Vaya usted a leer y regresan con una botella estas de PET desechable. Póngame vinagre aquí. ¿Cuánto te pongo de vinagre? Pues vaya usted a ver cuánto necesita de vinagre. Este ir y venir lleva a que los jóvenes, los niños, analicen la información, no simplemente lean y se queden con la lectura vacía, sino que escarben, y esto para poder establecer una conversación con el docente. Luego que tenemos esta parte de la empatía, resulta interesante porque en esa conversación se vuelve uno amigo de los niños o amigo de los jóvenes. Lo pude hacer también con jóvenes de preparatoria en una escuela técnica acá por Plutarco Elías Calles, donde sacaron, como quien dice, la base del cohete de vinagre con bicarbonato de madera, un corcho. Llevó a que a la hora de clavarlo, lo clavaran sobre la mesa y entonces a la hora de volarlo, pues iba a chocar con el techo y se conflictuaron. ¿Y qué hicieron? Entre todos levantaron la mesa del taller y se salieron al patio a volar el cohete. Todo eso lleva lo que se llama hoy en día una autodeterminación, un libre albedrío, todo lo que significa un ser vivo aprendiendo y que lo lleve a tener éxito porque entra uno en ciclos. El próximo ciclo no voló el cohete, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles variables vas a considerar? ¿Qué condiciones vas a mantener constantes o cuáles condiciones no? Y eso nos lleva a estar repitiendo en los tiros. Para terminar esto, es importante una pregunta que les mueve. ¿Cómo voy a saber cuál cohete fue el que llegó más alto? Y eso lleva a los fundamentos de la física.
esos fundamentos de la ciencia que son importantes en la conversación, en la difusión y en todo lo que significa la formación mental de los jóvenes. Termino aquí con la estrategia, con el ánimo de que le echen un vistazo a estos materiales. Aquí apareció una lámina cuando estaba yo platicando, pero también va a aparecer textos y todo lo que significan esta información para que lo lean. Siempre una segunda lectura es importante para poder seguir comprendiendo y entendiendo cuál es la estrategia a llevar a cabo con nuestros jóvenes y niños. Muchas gracias. Por favor, un mensaje para los maestros. Con mucho gusto, Yola. Fíjate que esta oportunidad que me dieron permite que lancemos ahora sí que una arenga, ¿no? Profesores, pónganse las pilas, profesores, échenle ganas, porque los chamacos de hoy en día, por ahí dicen, traen el chip integrado. Y esto nos lleva a que busquemos esto que hoy en día está muy en moda, los recursos educativos abiertos. En diferentes espacios, como es el portal que están armando acá con este curso y también el que yo estoy armando que se llama otraescuela.me, hay, digamos, ligas y hay toda una cantidad de información de la cual pueden ustedes recurrir y tener no estos espacios que son muchas veces muy difíciles, ¿no? De qué voy a dar de clase, cómo le voy a hacer para dar la clase, sino que al visitar estos espacios de recursos educativos abiertos aparecen recursos, aparecen ideas, aparece todo un esquema de desempeño diferente. Así que mucha suerte. Pues muchas gracias, Roberto. Gracias por tu participación. De acuerdo con el enfoque informático, cada campo formativo, como se le llama en preescolar, y cada asignatura de la escuela primaria y secundaria es un conjunto de información. Es información focalizada y organizada alrededor de un campo específico de conocimiento, pero al fin y al cabo es información que puede capturarse, procesarse y transformarse para crear conocimiento con el apoyo de la tecnología disponible. Desde los primeros años de vida, ya sea en la casa o en los centros educativos de formación inicial, los pequeños ya son capaces de manejar la tecnología de manera a veces sorprendente. Evidencias demuestran que los bebés e infantes menores de 2 años son capaces de observar y aprender el uso de tecnología móvil y que ya a los 3 años manejan Scratch en las tabletas y hasta son capaces de iniciarse en la robótica con esa herramienta. En preescolar se reconoce el carácter integral con el que se realiza el aprendizaje y la importancia de que éste parta de la percepción que el infante tiene de sí mismo, de sus relaciones con los demás y de sus capacidades de conocer el mundo, para lo que en México se considera enfáticamente la necesidad del desarrollo de competencias organizadas en campos formativos, que está relacionada con los propósitos educativos de este nivel y que queda claro que de una manera transversal son permeados por las competencias digitales que permiten al infante una mirada más profunda y dinámica de su mundo. Desde el año 2011, los proyectos de integración de tabletas en este nivel educativo han mostrado la gran capacidad infantil para la lectura sincrética e hipermedial, la organización de información y su interpretación. Y se inician en las búsquedas en Internet. Y para realizar estas actividades, los menores deben estar acompañados por personas responsables. Seguramente, tú has visto a los pequeños utilizando la tecnología y te habrás preguntado, ¿cómo le hacen para saber en dónde y cómo ir a un sitio si no saben leer? Y lo hacen. Aprovecha la curiosidad de los niños en los 2 primeros años de su vida y de los preescolares para diseñar estrategias didácticas que les permitan sorprenderse, explorar y aprender jugando cuando aplican las competencias digitales. ¿Y qué ocurre en la educación primaria? Los planes de estudio de educación primaria para México han indicado que uno de los propósitos centrales es estimular las habilidades necesarias para el aprendizaje permanente y han aludido al desarrollo de la educación integral en todas las asignaturas y campos formativos.
El aprendizaje de niños y niñas en la escuela primaria se ve favorecido en todas las áreas de conocimiento al utilizar la tecnología digital como apoyo. Cabe mencionar que en esta edad, de acuerdo con Jean Piaget, los niños se encuentran en la fase de las operaciones concretas. Esto significa que tienen la necesidad de experimentar con los objetos de aprendizaje para poder establecer las relaciones abstractas necesarias para interpretar su mundo, lo que alcanza mayores niveles de profundidad cuando las interacciones se abren al mundo virtual. La ventaja de los infantes de la escuela primaria en comparación con los de otras edades es que cuando están expuestos a la tecnología, gracias a su percepción sincrética, incrementan su capacidad lectora al manejar naturalmente los elementos de la pantalla, los menús, los iconos y las herramientas disponibles en cada software o aplicación que utilizan. Alrededor de los 10 años, son capaces de realizar abstracciones complejas, sobre todo las asociadas a estrategias en los juegos, programación, simulaciones y robótica. El acercamiento a los videojuegos y a la tecnología móvil hace que algunos alumnos dominen herramientas que para otros grupos de edad parecieran complejas. Los alumnos de la escuela primaria son capaces de elaborar documentos, presentaciones, mapas conceptuales, utilizar programas como Scratch, graficadores como Desmos, simuladores y muchos software y aplicaciones más que ellos mismos descubren al contar con la habilidad de búsqueda en Internet, misma que ha de ser acompañada por educadores o familiares. A medida que se avanza en el grado escolar, y en relación con las oportunidades de disponibilidad tecnológica y del interés sobre su uso, se hacen más evidentes las diferencias, existiendo alumnos que descubren por sí mismos relaciones y funciones informáticas y otros que requieren mayores explicaciones. Pero en términos generales, es posible desarrollar a lo largo de los 6 grados de primaria las habilidades y competencias que proporcionan suficiente fluidez en el manejo digital y del lenguaje computacional. Además, es posible identificar niños que son aptos para reconocer y aprovechar el potencial de la tecnología y de enseñar a otros procedimientos que ellos mismos descubren. Aprovechemos la gran disposición de los alumnos de primaria para crear estrategias didácticas que les permitan expresar alegremente su capacidad creativa. Aprendamos junto con ellos y sorprendámonos de nuestros propios avances. Reconozcamos la importancia de las estrategias didácticas en la educación integral de los niños de hoy que darán forma a la sociedad del mañana. En los planes de estudio de la escuela secundaria se han solicitado las competencias para el aprendizaje permanente, las necesarias para el manejo de la información, el manejo de las situaciones para la convivencia y la vida en sociedad. En este nivel educativo se da la pauta para que todas las asignaturas tengan soporte de tecnologías digitales que apoyen la búsqueda de información, la elaboración de mapas conceptuales, documentos, presentaciones, hojas de cálculo compartidas y el uso de software específico por cada materia. Los chicos de secundaria son capaces de aplicar competencias informáticas y digitales con suficiente fluidez en proyectos de aprendizaje, lo que les facilita hacer búsqueda de información, almacenarla, recuperarla y darle un tratamiento congruente con las competencias disciplinares a desarrollar en las asignaturas. Las estrategias didácticas enmarcadas en proyectos, solución de problemas o el desarrollo del pensamiento computacional, como lo son las competencias de programación, el diseño de videojuegos, el diseño de aplicaciones, la construcción de robots, el uso de simuladores, graficadores y de hojas de cálculo en todas las asignaturas, dan a la educación secundaria la oportunidad de cumplir ampliamente el propósito de la educación integral de los estudiantes. Si bien el estilo de aprendizaje de los púberes y adolescentes es claramente diferenciado en la educación secundaria, lo común es que chicas y chicos gusten de los retos, la emoción, la curiosidad y que cualquiera que sea su inclinación hacia asignaturas favoritas, en todas ellas encontrarán que pueden satisfacer sus deseos y necesidades de comunicación y colaboración con mayor facilidad y profundidad al aplicar sus competencias digitales.
Al diseñar estrategias didácticas para la educación secundaria, tengamos presente que los estudiantes son inquietos buscadores de emociones, de retos que superar y de una gran sensibilidad que comprender, así que requieren una educación que les haga felices hoy y les forme integralmente con bases sólidas para su participación en la sociedad del mañana. Para introducirnos en opciones de disponibilidad del uso de recursos educativos y proyectos en la educación media superior, contamos con la presencia de Tere Vázquez. La licenciada en física Teresa Vázquez Mantecón ha estado al frente de proyectos de computación para niños y jóvenes, de producción multimedia, recursos didácticos y proyectos colaborativos de aprendizaje en todas las asignaturas de la educación básica. Es coordinadora de tecnología para la docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde desarrolla recursos educativos digitales en 2 grandes proyectos referidos al apoyo académico para la educación media superior, tanto en la Escuela Nacional Preparatoria como en el Colegio de Ciencias y Humanidades, así como el desarrollo de aplicaciones para 5º y 6º grados de primaria, en el proyecto @prende.mx, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Conocí a Tere durante el primer simposio de computación en la educación infantil y juvenil en 1984, en donde me sorprendió su creatividad al impulsar a los niños a utilizar la computadora. Mientras la tecnología cambia continuamente, ella se mantiene innovando y aportándonos recursos educativos que apoyan estrategias de aprendizaje creativo. Tere, muchas gracias por estar aquí. Platícanos, por favor. ¿Cuál es la idea focal en la que sustentas tus proyectos y los recursos educativos que elaboras? Lo que más me preocupa cuando hago recursos educativos es transmitir la idea de enseñar a pensar, que parece que es muy sencillo, pero no es tan simple. Cuando yo soy física de profesión y pues cuando uno estudia la física, se va dando cuenta que los grandes pensadores, los grandes desarrolladores de la física, cuando hicieron sus descubrimientos o cuando hicieron sus experimentos, se equivocaron muchísimo y al equivocarse aprendieron de sus errores. Y yo creo que eso es el motor que mueve al mundo. Si nosotros no nos equivocáramos nunca, pues entonces no tendríamos la oportunidad de confrontar nuestras ideas y de ponerlas en tela de juicio y de, por lo tanto, construir nuevas ideas. ¿Qué es lo que yo hago, por ejemplo, cuando enseño a chamacos de preparatoria a que vean el principio de Galileo? Hago un simulador en donde ellos pueden poner la cantidad de aire que hay en el sistema, pueden poner el vacío, pueden poner un poquito más, etc. Pueden soltar objetos desde la punta de una torre y esos objetos los pueden variar en densidad, en tamaño, en altura de la que la están soltando, y después se les va llevando poco a poco a que ellos mismos realicen un experimento y que obtengan respuestas a preguntas que o bien les hace un profesor o bien se van haciendo ellos mismos. No se trata de saber si están equivocados o no están equivocados, no se trata de tener una calificación para darles, se trata de que ellos puedan construir un conocimiento que se les queda, que tal vez no es medible en una calificación, en un examen de la manera tradicional, pero que sí les va a permitir acercarse a la ciencia de una manera nueva. Y cuando digo ciencia, puedo extrapolar a otras disciplinas, por ejemplo, a vivir la literatura, a ponerse en los zapatos de los personajes de la historia. Ahorita estoy haciendo un recurso muy interesante sobre el periodo en el que estuvo Benito Juárez, pero en donde de inicio les digo, Benito Juárez ha desaparecido, es 1866, tienes que irlo a buscar y uno se mueve por el plano de la Ciudad de México, de esa época, por ejemplo, y tiene que ir encontrando pistas de quién pueden ser los enemigos de Benito Juárez, quiénes pueden ser los amigos de Benito Juárez y qué es lo que está pasando. Resulta que está pasando que tenemos un emperador y que Benito Juárez está escondido en el norte. Pero a todo esto tiene que llegar el estudiante a descubrirlo a través de pistas que se van dando. Es
Esas pistas son imágenes de época, es la Constitución de 1857, son las leyes de reforma, etc. La información es la misma que está en los libros de texto, pero se está abordando de una manera distinta. Se trata de que el estudiante la descubra y al descubrirla la haga propia y al hacerla propia la pueda parafrasear con sus palabras. En particular, el estudiante tiene un cuaderno de notas en donde va haciendo síntesis de lo que va encontrando, de lo que va observando. Y así se puede trabajar literatura, física, matemáticas, etc. Lo que yo busco es eso, despertar la curiosidad, despertar la imaginación, que los estudiantes no se sienten a recibir la información que le está transmitiendo un profesor, sino que ellos sean parte de la construcción de ese conocimiento. Y no importa si reprueban o no reprueban, no importa si son excelentes en un examen o no son excelentes en un examen. Lo que importa es que sean curiosos, que aprendan realmente a hacer suya la información de este mundo, porque finalmente este es su mundo y nadie se los va a construir. Tienen que construirlos ellos, su mundo propio, para que puedan responder y ser felices en un futuro y adaptarse a él. Actualmente estoy trabajando en 2 proyectos muy grandes. El primero es elaborando recursos educativos para los alumnos de la educación media superior de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. Son 2 planes de estudio muy distintos y eso pues me hace a mí estar continuamente en aprendizaje constante porque los enfoques no coinciden en muchas veces, pero sí los contenidos. Y se trata de hacer contenidos que cualquier estudiante que esté entre los 16 y los 18 años pueda hacer suyos. El segundo proyecto es para niños más pequeños, para niños de primaria, específicamente de 5º grado, alrededor de los 10 años. Y eso plantea un reto totalmente distinto, porque ahí sí tenemos una personita en entera formación. Ahí lo que uno dice tiene que tener muchísimo más cuidado en cómo lo dice y por qué lo dice, y sobre todo, cuál es la información que ese niño puede asimilar. Es un reto muy interesante tener este abanico tan amplio en estos 2 proyectos y creo que eso me ha dado a mí muchísima profundidad y visión sobre la educación en México. Muchísimas gracias, Tere. Aquí tenemos una referencia para contar con recursos educativos de apoyo para integrarlos en nuestras estrategias didácticas. Por favor, Tere, un mensaje a los maestros. Pues bueno, es difícil dar un mensaje que quiera decir todo lo que tengo en la cabeza, pero si algo se puede rescatar de todo mi trabajo es que los maestros son indispensables, son fundamentales en todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por más recursos que uno pueda tener, por más estrategias que se difundan a través de la red, siempre nuestro público es muy maleable y necesariamente tiene que estar formado por otra persona. Yo creo mucho en la formación gente a gente y espero que todos los maestros también, y que por más recursos que haya, no olviden que lo más importante es la persona. Pues Tere, muchísimas gracias. Como ustedes ven, Tere tiene una amplia experiencia y te agradecemos muchísimo que nos las hayas Gracias compartido. a ti, gracias a ti por invitarme. Los planes de estudio de la educación media superior coinciden en la formación integral de los estudiantes en los ámbitos académico, personal, social y cultural, para que se potencien como personas con la posibilidad de continuar su desarrollo académico en el nivel inmediato, superior o incorporarse a un campo ocupacional. Los jóvenes en la educación media superior están en una etapa de la vida en la que buscan explicaciones profundas a la existencia y a las relaciones en sociedad. Por lo general, son inquietos buscadores de sus propias verdades y manifiestan la expresión genuina de sus emociones. El uso de la tecnología se les facilita y cada vez es más frecuente encontrar a chicas y chicos mexicanos de este nivel educativo, destacando en concursos internacionales de matemáticas, robótica, ferias de ciencia, de escritura, de cuentos, de baile, de pintura, de hackathons y más. Esto se debe, entre otras cuestiones, a que ya algunos docentes han abierto sus estrategias didácticas al aprender siendo, haciendo y conviviendo, fomentando una educación integral con la confianza en la creatividad juvenil.
Si bien esto es alentador, se presentan contrastes con jóvenes que centran su atención en las calificaciones y no han practicado la autonomía ni la colaboración, cuestión que amerita el diseño de estrategias didácticas que estimulen y eleven su autoestima y les lleven a reconocerse como los seres curiosos y creativos que son. La integración de recursos educativos que permitan la interactividad, la simulación, el descubrimiento, la organización, la fabricación, la expresión y la solución de retos dará a las estrategias didácticas mayor potencial para que los bachilleres aprendan. La invitación es a diseñar y aplicar estrategias didácticas que fomenten el alto grado de creatividad, reflexión y capacidad de solución de conflictos que se enfrentan en la educación media superior. Elaboremos nuestras estrategias didácticas de acuerdo con el formato acordado en el taller anterior, de tal forma que cumplan con los requerimientos institucionales y pongámosle esa dosis de emoción para que reflejen nuestro ser docente. En las orientaciones digitales veremos una introducción al pensamiento computacional y a cómo programar utilizando Scratch en el desarrollo de proyectos, de manera que podrás enriquecer tus estrategias didácticas con esa metodología. Al practicar una docencia que reconoce la importancia de las estrategias didácticas en la educación integral del hoy y el mañana, daremos paso a nuestra creatividad que caminará hacia el éxito.